Bendecidos, un abrazo para todos los que están en sus casas, donde quiera que se hallen. Mis bendiciones. La verdad es que anhelaba poder tener momentos juntos y para mí el poder usar este medio, esta plataforma, es una oportunidad, una bendición hacerlo. No me manejo tanto, no estoy acostumbrada a estar mirando una cámara, pero considero que es importante el volver a trabajar nuestros vínculos. Agradecemos al Señor todas las cosas y le pedimos a Dios que nos dé el entendimiento. Abra los ojos de nuestro entendimiento para poder captar lo que Él quiere que hagamos en este tiempo. ¿Qué cosas tenemos que ver de nosotros? Por algo Dios detuvo esta carrera salvaje que tiene el ser humano. Este caminar tan violento, yo llamo violento porque es todo tan rápido, no, por más que uno quisiera tener tiempo, no los haya. Dios, como que sus pensamientos son más altos que los nuestros, Él ha querido que su iglesia, que su pueblo pueda parar y poder mirar hacia adentro cómo está manejando sus días y qué estamos manifestando al mundo, qué señal estamos mandando cuando no hablamos. Porque hablar, predicar, es fácil, pero que estamos manifestando es lo que Dios está ocupándose. Así que les bendigo en el Señor y comenzamos este tiempo en el Señor. Oro que el Espíritu Santo que está ahí contigo, dentro de ti, que mora dentro de ti, pueda quietar todas las voces que están en nuestra mente, en nuestra cabeza, y podamos en el Señor tener un momento de entendimiento y que podamos crecer. El sentir que tengo en mi corazón es que podamos tener un crecimiento real, un crecimiento conforme a lo que Dios espera. El Señor siempre usó símbolos. Tú le puedes llamar metáforas, ejemplos, parábolas. Siempre usó ejemplos. Y una de las formas que Dios de muchas formas compara al ser humano, uno de los muchos ejemplos que usó y uno de los más usados es el árbol. Nos compara como un árbol, ¿ya? Porque a ese árbol Él espera que haya crecimiento y haya fruto, no solo hojas. Pero a Dios sí le importa no solo que hagamos cosas y que nos multipliquemos haciendo cosas y activismo. A Él sí le importa qué vamos a hacer, qué vamos a multiplicar. En otras palabras, a Dios sí le interesa muchísimo, muchísimo, más que el multiplicarnos, el hacer cosas. A Dios le interesa primeramente cómo estamos, porque yo voy a reproducir lo que soy. Entonces, ¿qué voy a multiplicar? ¿Qué voy a multiplicar? ¿Qué fruto voy a dar afuera? ¿Sí? Entonces tengo que examinar cómo estoy como un árbol, si mis raíces son firmes, si mis raíces son sanas, si hay dentro de mis raíces alguna maleza, algo que también se empieza a enredar en lo que Dios ha plantado en mí. Así son los árboles, hay raíces que se entrelazan con otras y se mezclan. Por eso Dios en este tiempo ha puesto en mi corazón que podamos tener un tiempo donde tengamos un conocimiento básico, general, pero ordenado de la palabra del Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Quizás parece un poco enredado, pero es que a veces cometemos errores porque hacemos de una cita bíblica un énfasis, o sea, de un texto lo recitamos y no está mal, así uno se aprende la Biblia.
Y cuando uno habla con personas, uno habla la escritura, la palabra del Señor, habla las citas de la Biblia. El error que nos pasa o el peligro que nos pasa es que muchas veces usamos citas bíblicas o textos sin conocer el contexto. ¿Por qué se dijo? Y uno la usa siempre sola. La palabra de Dios dice, por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es verdad, es cierto, es un principio de la palabra, pero no sabemos a veces por qué lo dijo, en qué circunstancia y a qué apunta. Y a veces podemos cometer errores de enseñar algo que no está del todo correcto, porque si encontramos otras citas y otras más, nos damos cuenta a veces que dice otra cosa. Entonces uno dice, Señor, ayúdanos a aprender. Por esa razón, yo quisiera no caer en el error que muchos hombres o mujeres de Dios caen, y es darle a la gente lo que la gente quiere oír. Temas que la inspiren, que le brillen los ojos, temas maravillosos, la gente le gusta oír esos temas. Cuánto aprendí. Pero no hay un desarrollo en la persona, porque son solo temas inspiracionales que te animan, que te alientan, que no está mal. El ánimo, el aliento son vitales, pero tienes que tener instrucción, tienes que tener información correcta, tienes que tener dirección, porque no solamente debo decir soy hija y esa es mi posición, sino qué debo hacer, cómo me muevo. A veces todos lo dejamos a Dios. Todas las cosas, no, es que yo creo en Dios, yo descanso en Dios, pero ¿sabes? Dios nos da instrucción de qué hacer. Y si yo no tengo ese conocimiento, confundimos todo con la soberanía de Dios. Bueno, Dios hará, Dios hará, Dios hará. Y Dios dice, pero en mi palabra te digo lo que debes hacer. Y si no tenemos ese desarrollo, ese conocimiento, la verdad es que siempre vamos a estar repitiendo las mismas citas bíblicas que nos gustan, que nos emocionan, que nos bendicen, y a mí también, pero no hay un desarrollo. Por lo tanto, yo estoy llamada a no predicar lo que la gente quiere oír, a no solamente decir lo bello que es ser un hijo de Dios, sino que tengamos un conocimiento. Voy a tratar de hacerlo resumido, pero que estudiemos la escritura en una forma más ordenada, ¿ya? Así que yo solamente hoy día voy a hacer la introducción de lo que vamos a aprender juntos, y es cómo vamos a estudiar la escritura, ¿ya? La vamos a estudiar en una forma ordenada desde el comienzo, desde el origen hasta el final, pero entenderá que 66 libros de la Biblia no se podrán enseñar en ningún estudio, porque ni siquiera de un libro, de un capítulo podríamos sacar, o de un versículo, muchísimo. Lo que yo quiero hacer es que sepamos pararnos en la escritura y decir, esto vino antes, esto vino después, esto ocurrió por esto. Entonces, cuando yo lea una cita bíblica, yo diga, esto ocurrió en esta etapa. Por eso el profeta dijo lo que dijo, por eso ese hombre dijo lo que explicó en la Biblia, porque en el tiempo que Dios dio esta palabra, esto ocurría. Y para eso voy a hacer un extracto, ¿ya? No puedo hacer un estudio profundo de cada libro, pero un extracto para que podamos aprender la escritura en una forma un poco más ordenada, no fragmentada, no por citas bíblicas. Yo no digo que usted no estudie una cita bíblica, yo no digo que usted no estudie un principio, pero lo vamos a hacer en forma ordenada, para que usted pueda entender el contexto de lo que está estudiando.
Y esto nos va a hacer desarrollarnos, crecer y no repetir citas solamente una y otra sin consistencia, sino decir, wow, gracias Señor, porque hoy tengo un poquito más de luz y de crecimiento. Ya, yo voy a dictar algunas cosas y este estudio le llamaremos Estudiando las Escrituras. ¿Ya? Estudiando las Escrituras a través del reino de Dios. ¿Ya? Estudiando las Escrituras a través del reino de Dios. Las Escrituras se pueden estudiar de muchas formas. De los pactos, porque desde Génesis hasta la última hoja de Apocalipsis, Dios habla de los pactos que hizo con el hombre. Y ese es un material que tenemos pendiente, la Casa Iglesia, ¿ya? Y lo vamos a aprender en otra instancia. Pero también Dios, en vez de hablar a través de los pactos, durante toda la Biblia habla de los pactos, siempre habla del reino de Dios. Desde su inicio, desde el primer verso de Génesis hasta Apocalipsis, habla del reino de Dios. Entonces vamos a estudiar las Escrituras a través del reino de Dios. Amén. Quiero dictar algunas cosas pequeñas que son importantes entenderlas. ¿Ya? La Biblia es la autoridad suprema. ¿Ya? La Biblia es la autoridad suprema en nuestra Constitución. Es la palabra de Dios. Y aunque todos sabemos que ella tiene 66 libros, y mucha gente dice que hay 40 autores, y es verdad, pero yo prefiero llamarle más que 40 autores, que fueron los que escribieron las Escrituras, yo prefiero llamarle 40 escritores, porque si somos realmente, vemos más allá, la Biblia dice que la Biblia es inspirada por Dios. Dios inspiró a cada hombre, a esos 40 hombres. Por lo tanto, fue Dios el que puso la palabra en la boca de ellos. Por lo tanto, el autor de lo que hoy usted tiene no es el escritor, sino el que le inspiraba, el que hablaba, el que le guiaba. Por eso dice que es inspirada por Dios. La Biblia es el soplo de Dios, la palabra de Dios. Y estos 40 hombres tuvieron la habilidad de escribir. Por eso yo digo que tiene 40 escritores. La gente va a decir tiene 40 autores. No está mal, no es un error. Pero yo quiero ser más precisa. Hay un solo autor y es Dios. Porque quien inspiró la escritura es Dios. Así que partiendo de esa luz, yo quiero que usted pueda captar lo que hoy día vamos a dar como inicio. Vamos a estudiar la escritura a través del reino de Dios, que es el gobierno de Dios, cómo Dios quiere guiarnos, cómo Dios nos dirige, cómo Dios siempre nos guía. Y voy a dictar cómo vamos a estudiar la escritura. El número 1 de esta enseñanza llamada Estudiaremos la Escritura a través del reino. Número 1, vamos a estudiar todas las etapas del reino, porque si vamos a estudiar la Escritura a través del reino de Dios, que aparece desde Génesis, que Dios habla de su reino, que cómo Dios quería gobernar al hombre o gobernar a través de Adán, a través del hombre quería gobernar, ¿ya? A través del hombre él quería guiar a la tierra y había puesto a Adán como el director del planeta Tierra. Bueno, entonces vamos a ver todas las etapas de este reino. Ya hay muchas, pero yo la hice en algunas etapas. La primera etapa del reino le vamos a llamar el reino original. El reino original se está notando, ¿ya? Y eso está en Génesis
estoy dando los títulos, no estoy explicando. Dije, esta es una introducción de lo que vamos a estudiar, ¿ya? Y dije que lo primero que vamos a estudiar, el reino original, que está en Génesis capítulo 1, ¿ya? Y en el verso 1 y 2. Génesis 1, versículo 1 y 2, ¿ya? Ahí está el reino como Dios lo diseñó, ¿ya? El reino divino, donde habla de cómo Él hizo todo. El 2 es el reino perdido, ¿ya? Entre paréntesis, a lo que se llama la caída del hombre. Ya vamos a explicar eso, ¿ya? Pero vamos a estudiar el reino perdido, la verdad, porque perdió el gobierno de Dios que le había dado al hombre, ¿ya? Entonces, el reino original es el 1, el reino perdido es el 2, ahí donde usted habla de lo que le llamamos la caída o la rebelión del hombre, ese es el 2. 3, el reino prometido. Inmediatamente la gracia, la misericordia de Dios, al tiro Dios tiene la solución y aparece el reino prometido, ya la promesa del reino que Dios lo va a hacer a través de Abraham, ya a través de él se va a valer para poder levantar un pueblo, pero ya vamos a hablar de eso. Van a ser enseñanzas que vamos a compartir. Ese será el reino prometido. ¿Ya? Eso está en Génesis 3:15. Lo vamos a estudiar todo, cada reino, de una forma detallada. Son solamente los títulos los que yo le estoy dando. El reino prometido está en Génesis 3:15. Está en Génesis 12, 1 al 6. Y también en Génesis 17, del 1 al 5. ¿Ya? Esas 3 citas vamos a ahondarla cuando estemos estudiando el reino prometido, ¿ya? Donde Dios promete a Abraham y le hace la promesa. Después, el cuarto es el reino parcial, ¿ya? Es como Dios comienza a trabajar a través del hombre y comienza a través de los reyes, a través de los profetas y de alguna forma comienza a tomar de alguna forma parte del gobierno y comienza no digo a gobernar a través del hombre, pero comienza a tomar de a poco los hilos, pero él dice parcial porque la verdad es que el hombre nunca lo logró, ya no lo lograba porque todavía estaba el problema de la naturaleza dentro de él, que le gobernaba la naturaleza caída, no tenía la naturaleza de Dios adentro, así que por eso se llama el reino parcial, ¿ya? Este es el reino, ¿no es cierto?, que Dios el mismo pueblo, es un reino que Dios le promete a Abraham, ¿ya? Luego de esto vamos a hablar cuando Dios forma ese pueblo y ese pueblo está esclavo y Dios le saca, ¿ya? Se lo lleva a una tierra prometida, ¿ya? Él se da a conocer a través de este pueblo por milagros, prodigios en el desierto. Ellos le conocen, Dios convivió con ellos en este reino parcial. Pues digo que es un reino donde Dios tomó parte de la rienda porque Dios estaba en medio de ellos a través del tabernáculo. Dios estaba ahí, habitaba ahí la presencia de Dios, ¿ya? Y Dios habitaba en medio de ellos. Venía el maná, después viene Josué, después viene David, y allí comienza después viene Salomón, y comenzamos después nuevamente. Después de Salomón el reino se divide lamentablemente en 2 y nuevamente todo fracasa, ¿ya? Y ahí es donde vamos al otro ejemplo, el quinto, que es el reino profetizado.
ya cuando este reino parcial nuevamente no logra el objetivo de Dios, vamos a estudiar el reino profetizado. Ahí es donde Dios comienza a través de los profetas a anunciar. Ya después de David y Salomón, ya el pecado aumenta nuevamente y se rompe el plan se trunca el reino y son todos llevados al exilio, otros son llevados a cautividad. ¿Qué hace Dios? Estoy hablando después de David, de Salomón, ya son llevados a cautividad y nuevamente Dios ve que el hombre sigue fallando. Por lo tanto, acá Dios comienza en este reino profetizado, comienza de alguna forma a mandar profetas. Después de que ya no está David, no está Salomón, no está los reyes, comienza a mandar profetas a anunciar que vendría un rey que reinaría de otra manera, un reino que sería eterno. Hasta ese tiempo los reinos eran parciales. Acabamos de hablar del reino parcial que había anteriormente, no hemos estudiado eso, pero lo nombramos, que cómo Dios lo haría, cómo Dios gobernaría, y nos damos cuenta de que Dios comienza a través de los profetas a decir, a levantar hombres de Dios, que vendría un reino que sería distinto a todos y un rey que sería único, y este reino sería eterno, no tendría fin, y ningún reino de esta tierra es eterno. Los hombres mueren, los reinos cambian, los gobiernos pasan, pero este reino que se promete tiene esa característica. Y así comienzan los profetas. Dios manda a Ezequiel, Dios manda a Isaías, Dios manda a Daniel, y comienza a profetizar sobre que vendría el reino, en otras palabras, el Mesías. Entonces, por eso se llama el reino profetizado, porque comienzan los profetas a anunciar que vendría un reino y un rey. Ese se llama el reino profetizado. Después de que los profetas cesan, pasan 400 años. Después de esas profecías de Isaías, que habla tan bien de cómo iba a ser el siervo de Dios, cómo define a Cristo de una forma tan extraordinaria, como 750 años antes de que Cristo viniera a la tierra, Isaías lo describe de una forma tan exacta. Pero pasan, después de que estos profetas lo anuncian, 400 años de silencio. Es para que usted entienda un poco la Biblia. Todavía no hemos estudiado nada, estoy dando los títulos. 400 años de silencio. Y después de esos 400 años de silencio, ya donde nadie profetizó más del Mesías, viene el sexto, el reino presente. ¡Wow! Aquí Jesús viene a la tierra. Jesús viene a la tierra y en Marcos 1:15 Jesús se presenta. ¿Por qué se llama el reino presente? Porque el Dios se hizo hombre, dejó toda su gloria y se humilla haciéndose hombre. Y ese reino que por años profetizaron los profetas, viene a través de él. Él viene a recuperar el reino, la falta, la rebelión que el hombre tenía, el olvido que tenían de Dios. Y él comienza a decir en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Vosotros arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese es el primer mensaje. En otras palabras, ¿qué está diciendo? El tiempo se ha cumplido. Lo que decían de mí, aquí estoy. El tiempo se cumplió. El reino ha venido, se ha acercado. Y es maravilloso.
oficialmente se abre esa etapa del reino. Dios la inaugura. ¿Ya? La presencia de Dios por primera vez está de una forma en la tierra, no en una cajita como en el tabernáculo, ¿ya? Sino tiene forma de hombre y está con las personas, entre las personas. Así que uno ve cómo el Señor acá cumple esa palabra. Pero luego de que ya el reino presente, porque el rey está presente, ya tuvo 33 años presente en la tierra, viene el reino proclamado. ¿Qué es el reino proclamado? Ya no solo Jesús comienza a hablar del reino de Dios, del reino de su Padre, que quién era su Padre, que qué quería el Padre, darse a conocer, sino el reino, el número 7 se llama el reino proclamado. ¿Ya? Aquí ya Cristo dio a luz a la iglesia, aquí ya Jesús ya no está físicamente en la tierra, pero está siendo predicado por todos sus discípulos. Viene la iglesia, el libro de los Hechos, ¿ya? Y Jesús, antes de irse, dice, no me voy a ir sin antes mandar a otro consolador. Este es el número 7, el reino proclamado, donde lo están proclamando sus hijos, sus hermanos espiritualmente hablando. Y él dice, a ver, y le dice a todos, antes de que yo me vaya, mandaré a otro consolador. ¿Y qué es lo que es el Espíritu Santo? Ese consolador es el Espíritu Santo, pero Él les dará el poder. Cuando hablamos de poder, hablamos de que Él nos iba a dar esa autoridad, pero en otras palabras también nos iba a dar el equipamiento que íbamos a necesitar. El equipamiento que tú y yo necesitamos en esta vida para hacer la misión que nos encargó de proclamar. El reino proclamado, proclamar a nuestro Dios, de decirle a la gente lo que ha ocurrido en nuestra vida, que Dios es real, que es tan real como el aire que respiramos. Entonces, el reino proclamado es cuando Cristo, ya antes de irse, deja al Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, todo lo que necesitan saber de mí, Él los enseñará. Él se los enseñará y Él los guiará a toda verdad. No van a caer en error si ustedes le piden al Espíritu Santo que les enseñe. Así que este es el reino proclamado, donde ya los discípulos, y más que los discípulos, la iglesia ya ha nacido. La iglesia salió del costado de Cristo. La iglesia es el fruto de la cruz. Ya de ahí salió la iglesia, que somos nosotros, tú, yo y todos. Entonces es una etapa mucho más madura, el reino proclamado. Y terminaremos 8 con el reino perfeccionado, que ya eso va a ser ya cuando estemos, ya no en esta vida, ya cuando estamos hablando del reino perfeccionado. Ahí estaremos estudiando ya lo que será estar con el Señor cuando sean las bodas del Cordero, la nueva Jerusalén, cuando estemos eternamente, ya no solo el reino de Dios en nosotros, sino que también tendremos un nuevo cuerpo y estaremos en otro lugar, viviendo eternamente con Dios. Ese es el reino perfeccionado ya en su totalidad, la consumación ya. Son los títulos. Quizás hoy día no está la enseñanza, es como más lento, es como más plano, pero qué bello va a ser cuando tú estudies las Escrituras y tú digas, pensar que hubieron hombres de Dios que esperaron con tantas ansias conocer a Cristo. Y los profetas le anunciaban que vendría tal rey, que vendría tal reino. Y lo miraban, ¿cómo será? ¿Cómo será un reino eterno? Por eso que cuando Jesús viene a la tierra,
y va a la cruz y muere en la cruz. La cruz era la muerte de un maldito. Para el pueblo judío, ¿cómo eso iba a ser lo que ellos no entendían si eso era el reino de Dios? O sea, ¿cómo un rey iba a estar colgado en una cruz como una derrota, como un maldito? Les costó mucho poder entender. Por eso que cuando la gente critica al pueblo de Israel, o decimos cómo ellos no se dieron cuenta con los milagros que hacía, con las señales que él hacía, tenemos que tener mucho respeto, mucho cuidado y no ser tan ignorantes al opinar eso. Porque ¿qué hubiéramos hecho nosotros si estamos instruidos que va a venir un rey cuyo rey es eterno, eterno, que no tiene principio ni fin? ¿A qué te imaginas? Nunca te vas a imaginar un hombre colgando, que le dan muerte y no murió en forma natural. O sea, era la muerte más vergonzosa de ese tiempo. Por lo tanto, nos ayuda a ser cuidadosos. ¿Cuántas cosas nosotros a veces las vemos de una manera? Ellos estaban enfrente de Jesús y uno dice, ¿cómo no se dieron cuenta si la Biblia habla? Sí, pero ellos tenían una concepción del reino que ellos esperaban, que era muy distinto. Pensaban que iba a venir un rey con poder a libertarlos del yugo de Roma. ¿Y sabes por qué ocurre eso? Y con esto termino. Es porque conocían parte de la Escritura. Y es cuando uno se hace una idea. Por eso es tan importante no solamente estudiar textos solos. No digo que no lo hagas. Te estoy diciendo cuando uno cree conocer, ay, eso sale en la Biblia y se dice es verdad. Pero uno lee esa enseñanza fuera de contextos. Y es tan importante cuando la gente tiene una idea preconcebida de la Escritura, porque sabían parte de ella. Sus ojos estaban velados. Cuando hablo de los ojos, hablo del entendimiento, del discernimiento. No podían entender, porque en la mente de ellos estaba la cita de un reino eterno, poderoso, sin principio ni fin. Y eso que ellos veían en la cruz jamás sería un rey para ellos. Por esa razón es tan importante estudiar el contexto. Y cuando tú estudias el contexto dices, wow, cuántas veces opiné de la ceguera de Israel, cómo podían estar tan ciegos, cómo se engrosó su corazón. Y así nos pasa a nosotros. A veces no entendemos por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Señor, si tú eres tan poderoso, si tú puedes, no hay nada imposible para ti, ¿por qué lo haces de esta manera? Y nuestra mirada es tan escasa, es tan corta. Por eso yo les digo a ustedes que están en casa, Dios nos va a enseñar, Dios nos va a guiar a ser un poco más, no digo ordenado, pero llegó el tiempo de desarrollarnos, de crecer. No podemos estar como muchas iglesias por años y de una cita sacan mucha enseñanza y la gente estudia la verdad desde ese lente y desconoce por qué se dijo esto, por qué se dijo lo otro, qué trató de decir el Señor. Así que Dios nos dé luz, Dios nos dé entendimiento y que podamos decir, Señor, realmente quiero conocerte. Quiero conocerte. Y no va a ser a través de una enciclopedia. No digo que tú no tengas un diccionario bíblico o un comentario bíblico, una buena Biblia de estudio. Yo no digo que eso no es. Todo eso sería maravilloso que lo tuvieses. Lo vamos a ir a conocer día a día a través de la Escritura, porque en la Escritura Él se da a conocer. Él no es un misterio ya. Él dejó de ser un misterio cuando vino a la tierra, dice, y se hizo hombre, y estuvo entre los hombres, con los hombres, y ahora está dentro de ti.
Entonces tenemos que saber ese tesoro que tenemos. Pero también llegó el tiempo de que no podemos esperar tener una fe sólida y ser hijos de Dios, firmes como palmeras, que son las mayores sobrevivientes en los grandes huracanes. Sí, habrán unas que se rompen y se caen, pero si tú pones a un árbol con una palmera a los huracanes, las que más permanecen son ellas, como excepciones hay en todas partes, pero es porque sus raíces son tremendamente hondas. Tú eres un árbol, dice Dios, te compara con un árbol, no es que lo sea, perdón. Y dice que un árbol crecerá en proporción a sus raíces. Así es. Y si tú quieres crecer en Dios, que Él crezca dentro de ti, tienen que crecer tus raíces, tu conocer, tu conocimiento. Y esas raíces solamente crecen cuando están en el agua, húmedas en el agua. Y las aguas son las palabras de Dios. Si no hay palabra de Dios, no hay solidez, no hay crecimiento. Habrán hojas, pero no habrá fruto. Y el que se mantiene podrá ser sacudido. El que se mantiene es aquel que tiene raíces hondas en la palabra. Ya pasó el tiempo de siempre estar quedándonos solo con una cita bíblica. No me malentiendas. No digo que de una cita bíblica no hagamos una enseñanza o no entreguemos un principio. Estoy hablando, tenemos que dejar de tener excusas de que no hay tiempo. Porque la fe viene por oír la palabra de Dios. La fe no se pide. Auméntame la fe, dame fe, Señor. La fe viene por oír la palabra. Eso es. Así que si tú quieres crecer en fe, tienes que crecer en la palabra. Porque eso es. O sea, ¿cuántas veces tú le dices, Señor, quiero entenderte, quiero conocerte? Y dices, ¿cómo? ¿Cómo vas a conocerme si no estás tiempo conmigo? Si no oyes mi hablar. Y en la Escritura está el hablar de Dios. Por eso se llama el verbo, la palabra. Él te va a hablar y te va a hacer crecer. Yo anhelo con todo mi corazón poder verles, poder abrazarles. Pero mi mayor sueño es que en ustedes, en cada uno de ustedes, hay un crecimiento. Que no vean a través de mis ojos, ni a través de los ojos de ningún predicador. Que ustedes chequen lo que estudian, tengan su Biblia y digan, yo voy a leer esto, voy a leer lo que se me está diciendo, voy a ver si es así, y te vas a dar cuenta que la forma de discernir, la toma de decisión en tu vida va a ser muy distinta, porque vas a tener luz. Y el que tiene luz tiene el discernimiento, por ende tiene entendimiento de qué hacer en los momentos de crisis. Así que les bendigo en el Señor, les abrazo desde aquí y agradezco al Señor por esta instancia. Les pido disculpas por todo, quizá los detalles que se me escapan en esta primera instancia que estamos juntos, pero vamos a ir creciendo. He de esperar que me puedan hacer preguntas cuando vengan las lecciones, porque lo que hice hoy día es dar el índice de lo que vamos a estudiar. Y vamos a estudiar las escrituras a través del reino de Dios, en forma más profunda. Bendecidos, y el Señor les siga haciendo crecer vuestra fe. Un beso grande y bendecido. Me despido desde aquí. Un beso.